Bien, buenas tardes a todos los asistentes y las asistentes. Tengo problemas yo con esos usos, a todos los asistentes, ¿no? Especialmente a los estudiantes del tercer año, ¿no? de la Cátedra de Historia de las Sociedades Indígenas, por una parte, a los estudiantes de segundo año que están del curso de Ciudadanía, ¿no? Y por supuesto también a los estudiantes de primer año, ¿no? Que han ingresado a este tipo de actividades académicas con las cuales que caracterizan la vida universitaria. Una universidad sin investigación, sin extensión académica, no es una universidad, es solamente un centro de formación técnica. Nosotros hemos insistido en ese predicamento. La extensión académica es parte constituyente de la formación universitaria, por varios motivos, porque usted tiene como estudiante la posibilidad de entrar en contacto con investigadores, entrar en contacto con lo que se está produciendo en el ámbito nacional y en este caso internacional. Y sin más, por eso felicitar a los estudiantes que asisten a estas actividades. Desde la semana pasada hemos decidido como carrera reintroducir varias cuestiones. Una de ellas es la entrega de certificados por asistencia a las actividades académica y extensión académica, que después ustedes verán cuando egresen y tengan que construir su currículum, va a decir, oh, pero yo fui a varias actividades pero no tengo ningún registro de ellas. Entonces hemos decidido entregar ese tipo también de certificación formal para todos los eventos, y que también la idea nuestra es que tenga es conversar, que tenga también cierta validez curricular, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la formación general. Yo creo que las actividades que hacemos de actividades de extensión académica son equivalentes a lo menos a los cursos que los estudiantes tienen en formación general. Es una cosa que vamos a tratar de implementar. Bueno, sin más, yo quisiera en primer lugar dar la bienvenida en esta ocasión al doctor Víctor Telles, ¿no? De la Universidad de Guadalajara, con quien ya hemos comenzado un arduo trabajo académico desde el día lunes. Nos hemos reunido un equipo de profesores y estudiantes que están más vinculados a los problemas, digamos, de la historia de las sociedades indígenas, ¿no? El doctor Víctor Telles es antropólogo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es también maestro y doctor en antropología social por el prestigioso Colegio de Michoacán de México, y actualmente es profesor investigador asociado del Departamento de Estudios Sociourbanos de la Universidad de Guadalajara. Entre sus publicaciones destacan todas ellas referidas al estudio de las comunidades huicholas del norte de México. Destacan el acercamiento al estudio de los sistemas de cargo entre las comunidades huicholas de Jalisco y Nayarit, entre la comunidad indígena y la comunidad agraria, procesos de transformación en la organización territorial, política y ceremonial Tiene estudios también sobre la organización política y ceremonial de los huicholes en el contexto de las sociedades Nayarit. Entre sus libros, digamos, siempre la X Territorio, Gobierno Local y Ritual en una Comunidad Huichola, publicado por el Colegio de Michoacán, y del cual ha dejado una copia en biblioteca para aquellos que son más curiosos en la lectura. Estudios también sobre la participación indígena en los procesos de independencia mexicano, y estudios sobre los recintos ceremoniales como fundamento del territorio, patrimonio histórico y cultural de los huicholes. O sea, todos ellos publicados en libros y revistas de especialidad en México. Para nosotros es un honor que el profesor Víctor Telles nos haya invitado en una gestión que ha realizado Pablo Pérez, ayudante en la línea de proceso histórico, quien estuvo también en una estadía en la Universidad de Guadalajara en el año 2013, ¿no? Y que es también para indicarle a ustedes, para que ustedes como estudiantes aprovechen estas oportunidades de movilidad estudiantil, ¿no? Y sobre todo a través de las becas que entrega la universidad, y que se concreten, por supuesto, esas actividades de movilidad estudiantil en este tipo de actividades, de que los estudiantes también retribuyen a la universidad con los contactos que se hacen, en este caso con el profesor Víctor Telles, que le damos la más bienvenida y un gran aplauso antes de... ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de la universidad, agradezco también a Pablo, que fue mi alumno de intercambio,
Debo decir que he tenido por lo menos 2 alumnos chilenos y los 2 han sido muy buenos. Y en caso de que no les guste la conferencia, Pablo tendrá la culpa. Muy bien. Pasando a cosas más formales. Como ya mencionaron, soy un antropólogo social, un tipo que se dedica básicamente a la etnografía, o al menos en algunos ámbitos profesionales es lo que se pensaría. Sin embargo, la formación que tengo ha ido de la mano con profesores que fueron alumnos de un antropólogo muy destacado, de origen español, llamado Ángel Palermo. ¿Por qué es importante decir esto? Porque si bien trabajamos cuestiones contemporáneas, no podemos pensar el presente sin considerar el pasado, ¿sí? Siempre tenemos que ver las relaciones en tiempo y espacio. Muchas veces, cuando pensamos en sociedades tradicionales como los huicholes, pensamos en pueblos que están encerrados en la sierra, aislados, que no tienen contacto con el mundo occidental y que conservan una cosmovisión muy particular, ¿sí? En los años 70, he mencionado en los seminarios previos, para los profesores que estuvieron presentes, que hay algo que yo llamo el proyecto alucinocentrista, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? A pensar que las sociedades tradicionales giran alrededor de la vida ceremonial y en el caso de los huicholes, alrededor del peyote, ¿sí? La perspectiva que yo manejo es distinta y tiene que ver precisamente con la escuela que mencionaba. Considerar los datos arqueológicos, los datos etnográficos, pero también los datos históricos, ¿sí? Al hacer esto, les muestro una fotografía sobre la Sierra Huichola, ¿sí? Desde el punto de vista de San Andrés Coamiata, una de las comunidades más abiertas al turismo en este momento y que al mismo tiempo se manifiesta como una de las más tradicionales. La conferencia tiene que ver con tradiciones selectivas e inventadas. Seguramente han leído en algún momento a Raymond Williams, a Eric Hobsbawm, a Terence Ranger. Autores que hablan de la tradición como una construcción de diferentes elementos del pasado y del presente para configurar una identidad. La mayor parte de los estudios sobre la tradición tienen que ver con el Estado nacional, la formación del Estado inglés, por ejemplo. Sin embargo, autores como Roger Kissing y William Roseberry apuntaron también al uso de estos elementos para pensar en las sociedades tradicionales. Cuando pensamos en los huicholes, un elemento característico es la ritualidad y la artesanía. De alguna manera, el proyecto alucinocéntrico de los años 60-70, que va de la mano con Carlos Castaneda, nos hace ver que los indígenas huicholes, entre otros, viven en un mundo místico que se ve reflejado en su arte. Esta es una pieza que encontramos en uno de los restaurantes más famosos del Distrito Federal en México, el Café Tacuba, una casa colonial cuyos propietarios tienen 2 restaurantes anexos y uno de los propietarios, es coleccionista de arte huichol. Ahí tenemos una pieza donde vemos en el extremo izquierdo a un personaje con sombrero, ¿verdad? Es el logotipo del Café Tacuba. Sin embargo, para comprar esta pieza de arte, el dueño pidió que simbolizara el arte huichol, ¿sí? La religión huichola. Por eso vemos que hay una cabeza de jaguar que no tiene nada que ver con el entorno huichol, en cuanto a que ese tipo de artesanía, la pura cabeza de jaguar, proviene de Oaxaca, ¿sí? De la costa. El resto son imágenes solares, imágenes del maíz dentro del entorno solar y flores de peyote, el cactus y la flor del peyote, ¿sí? Siempre pensamos en esas imágenes como referentes tradicionales de los huicholes. Aquí tenemos otro, donde desde una perspectiva plástica muy interesante, muy bonita, vemos el entorno huichol, en un extremo el maracame o sacerdote tradicional, que está junto a un tambor, tocándolo, que tiene unas flechas rituales con las cuales invoca a los dioses. Vemos al sol que está saliendo de un lado, por el otro lado vemos a un ave que representa un águila, que los huicholes identifican como la Virgen de Guadalupe, también, Tanana. En la parte posterior, el día y la noche,
un venado que va corriendo por el campo, pero cerca de él hay un peyote o una serie de peyotes, ¿sí?, que tienen una estrecha relación simbólica. Pero estas obras de arte no son tal cual las que usan los huicholes en su práctica ceremonial. Estas son manifestaciones artísticas desarrolladas a partir de los años 60 con un objetivo comercial de la venta para el turismo, y que fueron impulsadas casualmente por antropólogos como Peter Forst, Barbara Meyerhoff, Salomón Amat y Marina Anguiano. Aquí tenemos otra muestra de arte, el águila, Vericayuadi, ¿sí?, hermosas las piezas, eso es indudable. Tenemos también piezas que llamamos Matsuba, ¿sí?, las pulseras, que son muy bonitas, tienen diseños tradicionales, diseños que antes se usaban en los bordados y en los tejidos huicholes, pero que representaban el linaje, el clan o la familia extensa a la cual pertenecía cada rancho, ¿sí? Hoy en día los diseños se han popularizado de tal manera que uno puede utilizarlos libremente. Se confunde si uno es de San Andrés Coamiata, San Sebastián, Santa Catarina, Guadalupe Ocotán u otra región huichola. Y aquí viene una anécdota que ayer platicábamos Pablo y yo. En una ocasión en México, en Guadalajara, Jalisco, en el ayuntamiento, llega un joven de apariencia hippie, ¿sí?, después de haber fumado marihuana, seguramente el tono de voz es inconfundible, se acerca a un puesto de un anciano huichol y le dice: ¿cuánto cuesta esta pieza? Una Matsuba. Y le dice: 50 pesos. El joven la toma maravillado, dice: qué bonita, se la prueba. Me la llevo, hermano. Y el vendedor, vestido tradicional de huichol, ropa de manta, le dice: está bien, pero primero deja que te la bendiga. Los dioses para que te protejan. Ok. Saca sus flechas, hace unos pases mágicos, menciona una pequeña oración en huichol. El muchacho saca un billete de 100 pesos, se lo entrega y le da solo 25 pesos de cambio. Dice: hermano, tú me dijiste 50 pesos. Sí, pero ahora los dioses ya te la bendijeron, eso te cuesta un poquito más. El joven fascinado se lleva su pulsera. No, los dioses ya me la bendijeron, ¿sí? El anciano, muy contento, sacó 25 pesos más, y yo por dentro estaba riéndome porque esa ceremonia no existe, ¿sí? Cuando le cuento esa anécdota a los ancianos de la comunidad donde trabajo, todos se murieron de risa y dicen: es que es muy fácil verle la cara a ustedes los Teiwari. Lo dijeron con palabras más feas, ¿sí? Teiwari es aquella persona extraña a la comunidad. Es muy fácil verle la cara. Y parte de esta popularización, aparte de la literatura etnográfica de los 70s, tiene que ver también con ciertas tendencias de New Age, en que retomamos algunos elementos de la cultura huichola y tratamos de asumirnos como parte de la misma, ¿sí? Aquí tenemos a un grupo de danzantes, de turistas, que llegan cada año a San Andrés Coamiata en el periodo de Semana Santa, un periodo de gran solemnidad. Si lo es para la Iglesia Católica, en comunidades pequeñas como estas, lo es más todavía, ¿sí? Es lo que Aguirre Beltrán llamaría a esas comunidades de refugio, sociedades de refugio, que viven en un proceso dominical todavía. Vemos que en lugares como Tepic, Nayarit o en la costa de Jalisco, hay anuncios que invitan a la gente a visitar los lugares de venta de artesanía huichola, y en el caso de Tepic, una pequeña localidad que se creó hace unos 15, 20 años, con habitantes huicholes de diferentes regiones que se habían desplazado a las zonas urbanas, ¿sí? Nos ofrecen conocer un pueblo huichol, su gastronomía, las artesanías, en fin. Y como parte del paquete nos ofrecen la visión mística del sacerdote huichol, una escultura que domina el valle de Tepic y que está inspirada en la fotografía de un maracame real que fue el fundador de esta colonia, un sacerdote huichol, pero también un broker político, un intermediario, ¿sí? Un lugar donde los huicholes de la sierra dicen: es que ahí no es comunidad, ahí no tienen tuquipa, centro ceremonial, ahí no tienen capilla, ahí no tienen santo. ¿Cómo pueden decir que es comunidad huichola?
Estos señores han inventado, en cierta medida, o retomado de las comunidades de origen, la celebración de la Semana Santa. Aquí vemos un programa donde invitan a una misa, a un Via Crucis, la presencia de los judíos, que son jóvenes que se pintan el cuerpo de negro y corren alrededor de una procesión religiosa donde llevan al Santo Cristo, a la Virgen, cubiertos con una manta, hasta que despierten mágicamente con el canto del maracame. Eso que se realiza con gran pompa, con gran solemnidad en los pueblos de la sierra, aquí se hace como un evento que a veces tiene unos matices turísticos y hasta caricaturescos, en realidad. Algo que llama mucho la atención, la curación con espíritus. El maracame, como tal, nunca va a decir que cura con espíritus. ¿Sí? El maracame, este personaje que vemos abajo, con sus plumas ceremoniales, nos habla de que va a ser una fiesta o va a ser una curación. Y ya si queremos ser más específicos, una curación del alma. Aunque hay gente blanca, a veces mexicanos, a veces extranjeros, que llegan a estos lugares y quieren aprender a ser sacerdote huichol, y luego ellos mismos se promocionan a nivel internacional y traen grupos de turistas y los llevan a ciertos lugares que los huicholes no consideran sagrados o los consideran tabú dentro de sus rutas ceremoniales, cosa que desconocen estos personajes, y ahí hacen fiestas, ahí comen peyote, en fin, todo fuera de contexto. Esta es una representación urbana en Guadalajara, Jalisco, de cómo ven al huichol. El huichol, siendo nativo de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, es el grupo étnico oficial de Jalisco, prácticamente. Se olvidan de que están los nahuas del sur, se olvidan de que hay purépechas, se olvidan de que incluso hay representantes de las diferentes etnias mexicanas dentro del espacio metropolitano de Guadalajara. El huichol es representativo, ¿por qué? Precisamente por el misticismo, el uso del peyote, la oración, que vemos distorsionada a la distancia. Y les voy a poner un pequeño clip, de hecho son varios, de cómo la gente mestiza criolla en México, e incluso extranjeros, que se ven apegados, se sienten apegados a la tradición huichola, participan dentro de la Semana Santa. ¿Qué es lo que vemos en este pequeño clip? Estamos viendo cómo la gente extraña a la comunidad, se apodera por un corto tiempo de un espacio ritual, uno de los espacios rituales de los huicholes, en este caso la capilla católica, pero que es administrada por los mayordomos locales dentro de lo que se concibe como la tradición huichola. ¿Sí? Gente que llega vestida como azteca, algunos vestidos como huicholes, otros con unas extrañas mezcolanzas que no tienen ninguna coherencia entre sí, son collage bastante caprichosos, y que están viviendo la ritualidad huichola a su manera, de una forma turística. De hecho, hay un campamento turístico especial para ellos. Es algo que los huicholes han aprovechado en ese sentido también. ¿Sí? Tenemos otro pequeño clip de cómo se apoderan también del espacio del patio de la iglesia, que también tiene, dentro del punto de vista de los huicholes, una connotación sagrada.
al ritmo de mambo, qué rico mambo, esas personas realizan danzas y ceremonias que las comunidades tradicionales no realizan. Incluso se dan el lujo de decirle a los huicholes cómo deben ser como indígenas, ¿sí? Lo cual es muy fácil con personas que vienen de entornos urbanos bastante cómodos, que son adeptos a ciertas tendencias religiosas del New Age y que vienen a hacer intercambios que ellos ven como justos para los huicholes. Por ejemplo, llevarle suéteres, llevarle ropa en invierno, llevarles bicicletas a cambio de su artesanía. Pero el cambio no siempre es justo, ¿sí? Un compañero, José Jesús Torres Contreras, tiene una foto muy característica donde unos niños huicholes levantan una tanga femenina sucia que va como parte de esta ropa que van a intercambiar con los huicholes, ¿sí? Ellos que están abogando por la defensa de la etnicidad, de la cultura, de la tradición mística de los huicholes, les entregan prendas usadas o de mala calidad a cambio de piezas artesanales muy finas, como bordados y tejidos, ¿sí? Una prenda bordada como la que vemos con la joven que está de vestido blanco con detalles en rosa, un traje bien elaborado, lo podemos encontrar en internet por precios exorbitantes en dólares, ¿sí? Representan el trabajo de una o varias mujeres dentro de un núcleo doméstico de varios meses. Representa también obtener la materia prima en las principales capitales regionales o en las capitales estatales. Desplazarse por viajes de 8 horas mínimo o de 1 o 2 días, dependiendo hacia dónde se realice. Jóvenes europeos o vikingos, digo yo, ¿sí? Jóvenes altos, blancos, barbados, fornidos, que se acercan durante la fiesta de la Semana Santa a un anciano huichol, guardián del peyote, esas personas que han hecho el recorrido a Real de 14 y traen el peyote para ser ofrecido a las deidades, tanto católicas como tradicionales, y le dice: oh, yo traigo cosas muy ricas, muy buenas para ti, traigo tabaco, traigo chocolate, traigo velas, a cambio de que me des un peyote, ¿sí? Todo eso él lo ofrece como si no existiera en el entorno comunitario. Existen las pequeñas tiendas de los mismos huicholes que han puesto a lo largo del tiempo, o en la tienda con la Supo, que es una dependencia federal que lo surte periódicamente. Un anciano acosado por una de estas personas entrega un peyote de un tamaño considerable a cambio de una vela, un paquete de cigarros que allá cuesta 10 pesos mexicanos y una tableta de chocolate que pudo conseguir fácilmente ahí en la tienda local, ¿sí? En términos económicos, estamos hablando otra vez de un trato injusto en cuanto a toda la energía desplegada por los miembros de la comunidad huichola, descuidar sus ranchos para ir hasta el Real de 14, gastar en transportes, ¿sí?, de ida y de vuelta. Eso sin contar los sacrificios rituales que realizan. ¿Todo para qué? Para que estos jóvenes se acerquen al campamento y en la noche hagan su propia fiesta, su propio ritual, donde se combina alegremente marihuana, peyote, cerveza y otras sustancias. Mientras tanto, al interior de la capilla, mientras se realizan esas ceremonias, el mayordomo, ese hombre que tiene un paño en la cabeza, vestido de blanco con los brazos cruzados, es el responsable de cuidar a las imágenes de los santos. Santo Cristo, que es visto como el Sol, o el Hijo del Sol, a la Virgen de Guadalupe, en su casa, ¿sí? La mirada que muestran generalmente estas personas son de hastío y de extrañeza hacia el extraño que va y que por una negociación que en cierta medida beneficia a la comunidad, se les permite apropiarse de la capilla, ¿sí? Ahora, no todas las comunidades son iguales, no todas las comunidades permiten el ingreso masivo de extranjeros, ¿sí? Los huicholes tienen varios espacios rituales, entre ellos el Tuquipa. Aquí vemos un recinto ceremonial en San José, la comunidad de San Andrés Coamiata, donde a lo largo del año se realizan varias fiestas. Una de ellas, precisamente, la relacionada con el peyote, ¿sí?, las danzas del peyote. Cuando van hacia Real de 14, los despiden. Cuando regresan, son recibidos ceremonialmente
el peyote se comparte entre la familia, no todo, sino una porción específica del peyote se comparte con la familia y con los especialistas rituales, para que tengan una dotación a lo largo del año. ¿Sí? Generalmente pensamos que los huicholes se la pasan comiendo peyote, bueno, hay gente que lo piensa realmente, pero olvidamos que son pueblos indígenas y campesinas y campesinos que viven de la agricultura básicamente, que viven de la pequeña ganadería, donde en una zona donde el cultivo solamente es de temporal y que mucha gente tiene que emigrar cada año periódicamente hacia las zonas costeras donde hay cultivos importantes comerciales como de chile, frijol, maíz, tabaco, sea en la zona sureste de México o sea en las mismas costas de Sinaloa y Nayarit. Sí hay una intensa vida ritual, pero esta vida ritual está focalizada a ciertos eventos de la vida cotidiana, como los ciclos de la vida, los ciclos agrícolas y también el ciclo religioso católico. Aquí sería lo que las fuentes coloniales e incluso la etnografía del siglo XIX, principios del XX, llamaría los ritos paganos, los ritos dedicados a las deidades primordiales de los huicholes. En cambio, este es el espacio dedicado a los turistas en San Andrés Coamiata. También tiene un tuquipa, que alegremente utilizan sus propios chamanes o neochamanes, como menciono yo a veces, y está rodeado de casas de campaña. Y esto es a lo que me refiero cuando no comprendemos la dureza de la vida de estas comunidades. Para hacer una fiesta, los huicholes necesitan trabajar todo el tiempo. Cultivar el maíz, cultivar el frijol, la calabaza, ir a trabajar a otros lugares, como he mencionado, y en el entorno comunitario hay que cocinar, ¿sí? Porque la cosmovisión mesoamericana, como en otras cosmovisiones, los alimentos que son dados por la Madre Tierra son procesados por las mujeres, que son a su vez una extensión de esta divinidad, aunque claro, hay cuestiones que podríamos discutir en cuanto a género. Y una de estas funciones es preparar maíz en sus diferentes variedades comestibles. Tejuino, que es una bebida fermentada, una cerveza prácticamente, gorditas, tamales, tortillas. Y para cualquiera de ellos, pero en especial para el tejuino, necesitamos agua. ¿Cómo se obtiene el agua? Acarreándola. En un tiempo acarreándola desde largas distancias de los arroyos, ojos de agua, manantiales, en burro o a pie. Tarea en que participan fundamentalmente mujeres y niños. Hoy en día ya hay facilidades como esta camioneta, en la cual tuvimos que acarrear agua a varios miembros de la familia, de una familia extensa, y llenar un tinaco de uso doméstico, ¿sí? De unos 250 litros para proveerlos. Y ahí están las mujeres huicholas y sus niñas preparando el tejuino, dejando que el maíz brote, lo que llaman el cogollo, su pequeña raicita, que germine, procesarlo durante varias semanas para que esté en su punto y en un momento determinado hervirlo, molerlo, volverlo a hervir, procesarlo hasta que se convierta en nabá, la cerveza de los dioses, ¿sí? Es una marca comercial, pero no lo es. Y esos alimentos se van a dar, se van a compartir primero con los dioses, ya sea en el tuquipa o sea en la capilla, se comparte con las deidades y posteriormente se comparte entre la familia, entre los invitados, ¿sí? Es un potlatch, por decirlo en términos antropológicos, donde cada una de las familias que intervienen, familias nucleares, que forman el núcleo de la familia extensa, ¿sí?, que participan, deben intercambiar sus dones con las otras familias. Antes decían los frailes, en estos bailes acostumbran embriagarse y acostumbran feriar mujeres. Sí, la embriaguez ritual es permitida, pero también hay una etiqueta que dice, si no quieres tomar o no puedes tomar todo esto, tienes que conservarlo, tienes que guardarlo, para que después lo consumas tú y tu familia en tu unidad doméstica, ¿sí? Los frailes no entendían esto, pensaban que se acababan todo en un mismo momento. Además del tuquipa y el rique o los adoratorios parentales, está la capilla, pero también está lo que llaman la casa real o la capsariana, que aquellos que participamos en el seminario ya tenemos un poquito presente, y es donde el gobernador tradicional imparte justicia.
desde tiempos coloniales. Es una autoridad relativamente reciente, ¿sí?, que ha sido asociada por los huicholes dentro de su cosmovisión y que es designada por lo que fueron antiguos caciques denominados cahuiterutzirri, en plural, los cahuiteros, como le dicen comúnmente. Salud. ¿Sí? Estos señores cada año suplen al anterior gobernador, al alcalde, al capitán, al sargento, a los topiles y los mayordomos. Para ellos, esos bastones que están envueltos en mantas, acompañados de figuritas hechas con maíz y tortillas, representan rayos solares. ¿Sí? También tiene el significado del poder otorgado por la corona española, se conjuga bastante bien. Y estos señores tienen la obligación, por lo menos en Hualpocotán, de velar por el bien de la comunidad. ¿Sí? Es una estructura comunitaria sui generis respecto a otros pueblos, como San Sebastián, San Andrés, que se fragmentó de su comunidad matriz y que tuvo que adaptar las fiestas de tal forma que si ya no podían participar en la comunidad de San Andrés Coamiata en una serie de fiestas muy importantes, ahora lo hacen entre ellos mismos, ¿sí? Por lo menos desde los años 60 hasta la fecha. ¿Qué implica participar en todo esto? Implica, otra vez, cuestiones económicas muy importantes, porque durante un año cualquier persona tiene la obligación de estar al frente del Caliway o la Casa Real, ¿sí?, o la Casa Grande, para estar pendiente de los problemas que puede enfrentar el pueblo. Hacer un juicio quizás, tratar de mediar en la negociación por una disputa de terrenos, en fin. No hay ninguna retribución económica, por eso es parte del sistema de cargos, es una carga para ellos. ¿Qué pasa? Las generaciones de huicholes, por lo menos desde los años 60, encontramos que hay profesores, comerciantes, gente que se ha vuelto intermediaria política y tiene acceso a otros cargos instituidos por el Estado mexicano, como las delegaciones municipales y como los comisarios de bienes comunales. ¿Qué implica esto? Por un lado, en los alcaldes municipales, tener un salario fijo, y en cuanto a la gente que trabaja el aspecto agrario, contar con la administración de los recursos naturales, generalmente bosques y tierras para pastoreo. Esto implica manejar un dinero que la mayoría de la gente en la comunidad no tiene. ¿Sí? Y por eso muchos de ellos no querían participar en la vida ritual de los huicholes. La vida ritual y política, quiero enfatizar. ¿Sí? Porque la ritualidad de los huicholes no puede despegarse de los sistemas de cargos de origen prehispánico, como son algo que llamamos los jícareros. Son los individuos que portan una jícara decorada con cera de Campeche y cuentas de vidrio, chaquira, ¿sí?, que representan a la unidad doméstica en extenso, pero también representan el universo. Ese es un cargo de origen prehispánico. Y cuando hablo del jicarero, no podemos hablar del jicarero sin su esposa, porque no pueden ser solteros o no pueden ser un hombre solo el que lleve todo. El hombre debe trabajar y proveer, y la mujer debe de apoyarlo cocinando. ¿Sí? Las feministas discuten mucho esto, pero es parte del orden social que existía y que de alguna manera prevalece, aunque con exageraciones a veces. Tenemos también que el gobernador indígena necesita ser casado para poder ejercer su cargo. ¿Sí? Otra vez, es esta relación en que no podemos desvincular a la pareja de las actividades políticas y ceremoniales. Un pequeño clip. Otra fila. La topila cierta parte. ¿Qué bonito? Norma. Norma mañana fue Otra fila. Me tardé ya. No falta morada chircirita. mismo moto,
Bueno, ¿qué tenemos ahí? Cada miembro del sistema de cargos de la jerarquía tradicional es bendecido por el maracame, podríamos pensar el chamán, es un término que yo discuto un poco, porque tienen una función sagrada. Al igual que el jicarero que cuida la jícara de su familia, ellos cuidan a la familia extensa, que es la comunidad. ¿Sí? Vemos a un anciano que está usando sus plumas ceremoniales para bendecir a cada uno de ellos. Y algo bien importante, aquí no vemos a los huicholes con la clásica vestimenta, ¿sí? Porque esta es una fiesta, es parte de una fiesta que dura prácticamente una semana, y en su vida cotidiana pueden vestir con la ropa común y corriente, ¿sí? Hoy en día usan la ropa que es común a cualquier campesino mexicano. Cualquier pantalón, cualquier camiseta, incluso pueden ver ropa muy vieja, muy gastada. Es la vida cotidiana de los huicholes, ¿sí? Que, eso sí, el día que toman posesión de su cargo, van a vestir la ropa tradicional, que es ya para ellos de gala prácticamente. No es de uso cotidiano, es una ropa que deben de cuidar mucho. ¿Por qué? Pues porque los bordados cuestan mucho trabajo a sus esposas, o incluso si mandan a hacerlo a alguien, son bordados que pueden cotizarse un poquito alto de acuerdo a la fama de la tejedora o la bordadora, ¿sí? Aquí vemos dentro del espacio del Tuquipa, donde hombres y mujeres también tienen la obligación de bendecir a las deidades y bendecir también, de acuerdo a sus ocupaciones, los implementos de trabajo diario, ¿sí? Aquí vemos una taza que contiene sangre de venado, un animal sagrado para los huicholes, solar, relacionado con el sol, obviamente, y los alimentos. Algo que causa escozor a la gente que quiere ver a los huicholes como un grupo tradicional e intocado podría ser ver esos vasos de maruchan, sopa instantánea, industrializada, dentro de otros platos, también plásticos, junto a los alimentos sagrados, ¿sí? Los huicholes, como muchos otros pueblos, improvisan con lo que tienen. Tanto pueden tener cuencos, jícaras o platos tradicionales, como pueden hacer uso de cualquier trasto moderno que se encuentren, siempre y cuando cumpla con la función del momento, ¿sí? Hay quien les dice que deberían de usar solamente cosas naturales, alfarería, pum, 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 pero o se rompen, o son difíciles de conseguir, o no tienen en este momento. Pero siguen ejerciendo la tradición, ¿verdad? Tenemos ahí en el Tuquipa miembros de la unidad doméstica realizando las ofrendas, las ceremonias a los dioses, ¿sí? Y aquí algo que muchos quisieran ver es el peyote en estos atados, ¿sí? El peyote, que como digo, es visto como el emblema de los huicholes, como si fuera algo en su vida cotidiana. En los años 30, Robert Singh reportaba que después de la Revolución y la Guerra Cristera en México, los huicholes de Tuxpan de Bolaños realizaron la fiesta del peyote sin peyote, ¿sí? ¿Por qué no hubo peyote? Porque la guerra había interrumpido el flujo de la ruta que lleva a los huicholes de la Sierra de Jalisco, Zacatecas, hasta Real de 14 en San Luis Potosí, zona desértica. No pudieron hacer la ceremonia, más bien no pudieron hacer el recorrido, pero como una forma de manifestar a los dioses que no fue por falta de voluntad, hicieron esa ceremonia, ¿sí? En otras ocasiones domésticas, el peyote juega un papel, pero no tan espectacular como lo han exagerado algunas personas. Se consume un gajo de peyote, por ejemplo, durante la Semana Santa, un momento donde debemos estar estáticos, caminar lo más lento posible. Está prohibido leer, escribir, oír radio, ver televisión. Ya hay televisión y radio entre los huicholes, ¿sí? Por si alguien creía que no. Está prohibido hacer todo eso. Hay un grupo, los judíos que mencioné al principio, que se dedican a vigilar que todas las familias estén dedicados a la vida ritual. Se pueden hacer actividades, pero que no sean muy conspicuas, ¿sí? En ese entorno
si un grupo de personas están ayunando, esperando en su patio ritual frente a un pequeño fuego, o bien una vela encendida, empieza a ganar el sueño, se cansa uno, y lo que hace el anciano de la familia o un maracamesí es que lo hay, saca un peyote, lo parte en gajos y ofrece uno a cada uno de los asistentes. Un pequeño pedazo. Función, comentábamos ayer, como la hoja de coca. Se consume lentamente, se va mascando, y el efecto de la mezcalina es relajante y hace que uno se olvide del hambre, de la sed y del sueño por un buen rato. ¿Sí? Cuando hay que hacer una curación, se toma el peyote, se parte en gajos, y a la persona que va a recibir la curación, dependiendo del tipo de enfermedad que tenga, se le van entregando varios gajos. Es un proceso que tarda horas. ¿Sí? El peyote no tiene un sabor agradable, se va procesando lentamente, y en el momento en que la persona ya está en trance, el maracame tiene que guiarlo adecuadamente. Incluso recurren a discursos míticos que la persona va viviendo, va recreando. ¿Sí? Yo no lo he experimentado, pero he hablado con los huicholes que sí han sido parte de estos tratamientos terapéuticos, y uno que otro mestizo o extranjero que lo ha hecho. Un profesor mío muy querido, Phil Weigand, mi mentor, me comentaba que él se arrepintió de haber probado el peyote, ¿sí? Porque lo consumió de una forma no muy controlada, aunque estaba en territorio huichol, en una ceremonia, y él empezó a ver serpientes que recorrían su cuerpo y que por poco se caían en la fogata. ¿Sí? Los huicholes dicen que debido a que el teiwari o el mestizo no está preparado, no conoce la cosmovisión de los huicholes, ¿sí? Lo que ellos sueñan es muy distinto a lo que sueña un huichol. ¿Sí? De hecho, algunas personas han teorizado al respecto, diciendo que son precisamente aquellas cuestiones culturales que cargamos las que nos hacen soñar distinto, como dicen los huicholes. ¿Sí? Recientemente, o en estos días, en Jalisco, un austríaco, un joven etnógrafo austríaco, está presentando una ponencia alrededor de una película llamada Los últimos guardianes del peyote, y él fue testigo de cómo unos alemanes se unen a un recorrido a Viricuta, Real de 14, consumen el peyote, y uno de ellos acabó mutilándose un dedo. ¿Sí? Se puso bastante violento y acabó mutilándose un dedo. ¿Qué tenemos con todo esto? La tradición de los huicholes fue inicialmente trabajada o descrita por los misioneros, ¿sí? Especialmente los franciscanos. Ahí están los reportes de Arias y Saavedra, están los reportes de Tello, están los reportes de Ortega, que más o menos nos van mencionando la importancia de los elementos alucinógenos. ¿Sí? Nos van reportando también la importancia del embriaguez ritual, del mitote y de la fiesta. Pero, como buenos misioneros, muy pocos de ellos nos dicen cuál es el orden social en el cual se desarrolla la fiesta. Para ellos todo es inspirado por el demonio. ¿Sí? Hacia el siglo XIX, otros misioneros empiezan a escribirnos con mayor precisión cómo es un pueblo huichol. Nos dicen que hay un caligüey, o varios tipos de caligüey. Caligüey significa casa grande en náhuatl, y tanto puede ser el tuquipa, como puede ser el ririki, un pequeño adoratorio parental, o puede ser la catzariana o casa real. ¿Sí? Indistintamente, ellos lo mencionan de la misma manera, pero haciendo inferencias etnográficas podemos darnos cuenta de qué están hablando estos señores. Nos hablan de que ellos tienen un cabildo que se inventaron. Ese cabildo lo introdujeron los mismos franciscanos. ¿Sí? Nos hablan de la ropa o los adornos que llegan a utilizar y de cómo entregan ciertas ofrendas a sus deidades. Ofrendas que han ido variando a lo largo del tiempo. Ofrendas que también dan origen, en cierta medida, a la artesanía tradicional huichol que hoy encontramos en los puestos de artesanía, en las ferias ambulantes. ¿Sí? Alberto Santos Coy retoma los documentos del siglo XVI y XVII y empieza a hacer análisis respecto a la vida política y ritual de los coras y los huicholes. Finales del siglo XIX, principios del XX,
Lumholtz, Diguet, Preuss, empiezan a hacer trabajo más sistemático entre los huicholes y nos empiezan a decir más o menos cómo funciona la estructura política y ceremonial. ¿Sí? Ayer comentaba que para algunos ellos son los creadores del actual territorio huichol y de la cosmovisión que tenemos de ellos. ¿Por qué? Uno, por sus mapas, la descripción de dónde provienen los bienes que consumían los huicholes, su vida ceremonial. Diguet y Lumholtz mencionan el peyote de una forma preeminente, pero etnológicamente hablando en términos comparativos. Comparan el uso del peyote, por ejemplo, entre los huicholes y los tarahumaras, y mencionan referencias de otros pueblos en los cuales se consumen alucinógenos para realizar actividades ceremoniales. ¿Sí? De hecho, Diguet es el primero que parece tener una experiencia científica y personal con el peyote y la describe. La describe de una forma muy amena, muy etnográfica, cuáles son los efectos del peyote sobre el organismo humano. ¿Sí? Desde el punto de vista cientificista de principios del siglo XX. Preuss nos habla con mucho detalle de la vida ceremonial de coras, huicholes y tepehuanes. Nos habla de la importancia del mitote, la fiesta que hemos mencionado, donde se canta, se baila, se comparte tabaco, se comparte el trago de alcohol, la cerveza, el tejuino y otros elementos que no son solamente como un elemento festivo como lo entendemos nosotros, son parte de una celebración religiosa en la cual eso permite a los individuos conectarse y, en el caso del maracame o el cahuitero, llegar al éxtasis que le permite hablar con los dioses, con las deidades. ¿Sí? Pero, insisto, todo esto, toda esta vida ceremonial está relacionada con los ciclos agrarios y también con la vida cotidiana de los huicholes. No es algo tan habitual como lo presentaban los misioneros en un primer momento. La visión actual de los huicholes tiene que ver con etnografías, a veces descontextualizadas, ¿sí? Realizadas en entornos semiurbanos, fuera de las comunidades huicholas, donde pequeños grupos de artesanos empiezan a explotar, ¿sí?, su habilidad para hacer ciertas piezas, e incluso se les encargan materiales. ¿Para qué? Para llevarlos a museos, a galerías de arte, para ser vendidos y regalados en el extranjero. Y eso hace que piezas muy sencillas de artesanía adquieran significados que en la vida cotidiana no tienen. Veíamos esas tablas de estambre o esas tablas con chaquira muy bonitas. Una pieza ceremonial que se lleva a una cueva sagrada puede ser simplemente un pedazo de tronco cortado toscamente, embadurnado de la cera de Campeche y con un sencillo rombo o con sencillas imágenes solares. ¿Sí? Esa es para ellos una nierica, un reflejo del sol. Para el conocedor de arte, nierica es una obra de gran tamaño, desde este tamaño hasta enormes murales como el que está en Francia. Hay uno en Francia y hay otro en la estación del tren ligero de Guadalajara, Jalisco. ¿Sí? Y mucha gente piensa que eso es el arte y la representación de la cosmovisión huichola, ¿sí?, fuera del contexto ceremonial. Y por eso me importa hablar de esos conceptos de tradiciones selectivas e inventadas. Indudablemente los huicholes también inventan su tradición, ¿sí? Inventan en el sentido académico, en el sentido analítico, de que de acuerdo a ciertas circunstancias históricas y sociales, retoman elementos de su pasado arcaico, como dijera Raymond Williams, y lo refuncionalizan para poder apelar a nuevos espacios. Uno de estos elementos podría ser los reclamos de los huicholes ante la invasión de la parte de Viricuta, Real de 14, ejercida por una compañía minera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los huicholes van a hablarnos de tiempos ancestrales, al igual que muchos grupos étnicos. Para ellos la ancestralidad es muy importante. Pero a esto se suma también el uso de los medios y el apoyo de grupos activistas que, como los jóvenes que vimos en las primeras imágenes, se sienten apegados al ser huichol. ¿Sí? Y también hacen sus propias interpretaciones o interpretaciones erróneas sobre la cultura tradicional. Un ejemplo de ello:
Los huicholes nos hablan de, desde tiempos inmemoriales, nosotros vamos a Real de 14 a recoger peyote. Bueno, para el historiador, el arqueólogo y el antropólogo, existe el tiempo y dataciones aproximadas. Phil Weigand nos dice que antes que los huicholes fueron los tepecanos quienes recorrían las rutas para recolección de peyote, ¿sí? Como pequeños cacicazgos conectados con otras sociedades más complejas, y que en algún momento los huicholes se integraron a esta vida comercial como tamemes, o sea, como simples cargadores. Luego se convirtieron en sus pequeños discípulos y adquieren el derecho a hacer sus propias ceremonias del peyote. Pero estas ceremonias están ligadas con el comercio prehispánico, no solamente con hacer ceremonia. Es un tributo que se entrega a los grandes señores de la región, ¿sí? Y como parte de ese tributo ceremonializado, ellos empiezan a participar del consumo ritual del peyote, ¿sí? Los tepecanos, como etnia, han desaparecido. Comunidad agraria resurgieron en los años 60, pero ya no hacen ceremonias ni fiestas. Mason, un arqueólogo que trabajó con amplitud en Perú, ¿sí? Hizo una estancia de campo entre los huicholes y dice cómo los tepecanos, los últimos tepecanos ancianos que hablaban la lengua y vestían como tepecanos, realizaban todavía pequeñas ceremonias en la zona del río Bolaños, colindante con el territorio huichol. En esa misma zona los huicholes hoy ven dos chimeneas de piedra, una más grande que la otra, y dicen, esta chimenea mayor representa a nuestros hermanos mayores, los tepecanos, y la chimenea menor representa a los huicholes, los hermanos menores, ¿sí? Hay una relación de subordinación simbólica, pero que tiene que ver con la cuestión política y también con la enseñanza que adquirieron de ellos en la vida ritual. Actualmente hablamos de que el peyote se encuentra solamente en la zona de Real de 14 y partes del noreste de Estados Unidos. En realidad el peyote estaba mucho más extendido. El peyote se encontraba desde las llanuras de Zacatecas hasta la zona de Real 14 y hacia el norte de México, ¿sí? ¿A qué se debe que ya no haya tanto peyote? Una explicación tiene que ver con la conquista, la introducción del ganado. El ganado, que es una hermosa aspiradora de la vida, ¿sí? Muy sabrosa cuando nos comemos las reses, pero que acaban con el entorno ecológico nativo, ¿sí? Se comen toda la maleza, toda la hierba, y entre ellos se comen el peyote. Seguramente ahí surgió el primer síndrome de las vacas locas. En segunda, los vaqueros de la región, tanto de Estados Unidos como de México. Los vaqueros acostumbrados a divertirse en algún momento, y ante la carencia de whisky o de tequila u otra bebida, empezaron a descubrir que el peyote tenía este efecto, ¿verdad? Si lo usan los indios para embriagarse, ¿por qué no usarlo ellos? De hecho, recibió el mote de el whisky del desierto, ¿sí? Le servía para descansar, le servía para dormir con mayor calma, en algunos casos quizás para mantenerse alerta, como mencioné, un pequeño gajo, y esto influyó en la desaparición de varias especies de peyote. Actualmente el más famoso es el Lophopara bilamsi, ¿sí? Que se encuentra especialmente en la zona Real de 14, pero también hay en la zona Kickapoo, en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Ese es un elemento. Y aparentemente desconocemos que hay otras plantas que los huicholes y sus vecinos coras y tepehuanes han utilizado a lo largo del tiempo. Una es el quieri, el toloache, ¿sí? Me estoy refiriendo a lo mismo, o datura, una variedad del datura, que entre los huicholes, cuando hablan en español, le mencionan como el palo bobo. Es el palo bobo porque así dejan a la persona que lo consume, ¿sí? Dicen que es una planta peligrosa, que si uno va caminando solo por un paraje y oye voces que le hablan, es porque el quieri le está hablando, ¿sí? En la literatura de los años 70, 80, se menciona el quieri como una planta antagónica del peyote. Es como la representación del mal. El peyote está ligado al sol, ¿sí? Tau para los huicholes, Tonatiuh para los nahuas, y el datura está relacionado con el dios Ejecatl, el dios del viento, el dios Eka para los huicholes, ¿sí? Para unos es el bien contra el mal, día contra oscuridad. Pero Phil Weigand interpreta una imagen que vimos ayer y no traigo en ese momento,
y parte de una hipótesis arqueológica que dice que Hécatl fue el dios supremo del occidente de México durante mucho tiempo, hasta que las influencias teotihuacanas y purépechas y otras posteriores rompieron ese esquema, ¿sí? Y fue el dios Sol el que cobró mayor auge. Jay Fikes, un antropólogo norteamericano, ha hecho trabajo en el campo de Santa Catarina, Comatitlán, y ha demostrado etnográficamente cómo los sacerdotes más ancianos y con mayor sabiduría pueden compaginar el uso de ambas plantas. No son antagónicas, son complementarias. Pero por un error etnográfico que a veces pensamos que pudo ser hasta inducido, el kieri fue visto como una planta maléfica. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Peter Forst y Barbara Meyerhoff tuvieron como informante clave a un artesano llamado Ramón Medina, pionero de la urbanización de los huicholes. ¿Sí? Este señor hacía figuras de estambre que comercializaba a pequeña escala. Forst le empieza a encargar piezas más elaboradas. De hecho, empiezan a inventar el estilo huichol prácticamente, que conocemos en el mercado artesanal, y le patrocina para convertirse en chamán huichol, para que él le pueda explicar toda la cosmovisión. Problemas: estamos en el entorno urbano, fuera del ámbito de el Tuquipa, el Ririqui, la capilla y la casa real. Es un entorno de refugio, ¿sí? En el sentido de me estoy escapando hacia ese lugar, en el cual este señor le dice, bueno, hagámoslo, y empieza a aprender la tradición huichola con un maracame que más o menos tenía nociones de la vida tradicional, pero no completamente. ¿Sí? Empieza a prepararse como maracame, visitando el Real de 14 por 5 ocasiones, por fin es un chamán en toda la forma, y empieza a interpretar su cultura. ¿Sí? El pequeño problema que Jay Fikes detecta es que a través de entrevistas con su viuda, hoy sabemos que ese personaje no era adorador del peyote. Su madre era una sacerdotisa, una curandera, adoradora del kieri. ¿Sí? Y cuando empieza a convertirse en chamán, reinterpreta la relación peyote-kieri, y este señor, Forst, tiene como Biblia a Lumholtz, la información etnográfica de Lumholtz, que es muy buena. Si la analizamos es impecable, ¿sí? Pero este señor quería comprobar que todo lo que dijera Lumholtz fuera cierto, y Lumholtz nada más hace una pequeña mención del datura y nada más. El informante transforma o tergiversa completamente la información. ¿Cómo me atrevo a decir esto? Otra vez, un etnógrafo clásico, Robert Singh, años 30, hizo la primera etnografía completa de los huicholes. 2 tomos, los huicholes, una tribu de artistas, y además un anexo, la mitología de los huicholes. Y aquí se relatan los mitos cosmogónicos, los mitos católicos, el ciclo católico, y la creación del mundo huichol. ¿Sí? Y en el ciclo tradicional podemos ver cómo sí hay un leve enfrentamiento entre el kieri y el peyote, pero también la complementariedad de estos. Peter Forst, por alguna razón, no sé si ideológica o metodológica, planteaba que la información de Robert Singh era incompleta e incluso aburrida en comparación con la interesante, lleno de detalles etnográficos, mientras que Robert Singh es un antropólogo profesional y hace una etnografía impecable, claro, dentro de los marcos teóricos de la época. ¿Sí? Lamentablemente, esas tendencias de los años 60-70 fueron popularizadas aún más por obras como las de Carlos Castaneda. ¿Alguien aquí ha leído a Carlos Castaneda? ¿Fans de Carlos Castaneda? Viaje extraño. Viaje extraño. Sí. Sí. Claro, yo siempre digo, tenemos que leerlos y tenemos que conocerlos. ¿Sí?
Resulta que su chamán, don Juan Matus, no es ni más ni menos que una mezcolanza entre Ramón Medina Silva, el Maracame Huichol, y la personalidad de María Sabina, que había sido publicada en esos mismos tiempos. ¿Sí? Así es. ¿Qué es lo que hace? Pues nos da la imagen de indígenas que conservan conocimiento místico. ¿Se van porque hablé mal de Castaneda? Un conocimiento místico, pero hay muchas incongruencias etnográficas. Por ejemplo, el usar indistintamente o en conjunto el peyote y la marihuana. Los chamanes huicholes no lo hacen. Y las sacerdotisas o los sacerdotes de los hongos en Oaxaca tampoco mezclan. ¿Sí? El tercer elemento: hongos, peyote y marihuana. ¿Sí? La explicación, después de que se le hacen las primeras críticas y escribe su segundo libro, la reedición del primer libro, Las enseñanzas de Don Juan, es explicar que Don Juan es un brujo yaqui, que durante la revolución su familia fue trasladada a Oaxaca, ¿sí? Durante las guerras ejercidas por el gobierno porfirista, que ahí conoció varias técnicas alternativas, regresa a su tierra natal y ahí conoce a otro indígena que es chamán, y juntos se convierten en un gran núcleo de poder. ¿Sí? Para mí, Carlos Castaneda, en lo personal, es literatura o ficción etnográfica. ¿Sí? En lo personal. Y más tomando en cuenta que Carlos Castaneda acompañó, por lo menos en 2 ocasiones, a Peter Ford y Barbara Meyerhoff a comer peyote, a realizar estas ceremonias, yo digo light, ¿sí? En plan de broma. Entonces, el esquema se rompe, e incluso Guillermo de la Peña, distinguido antropólogo mexicano, y Phil Weigand estuvieron presentes en una presentación de Carlos Castaneda en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde él reconoció que todo lo que había escrito era falso. Lo dijo, todo es falso. Pero el público, la mayor parte del público, eran precisamente gente en la cuestión del hipismo, el New Age. De hecho, recuerdan que todavía olía marihuana todo el auditorio, y nadie se enteró de esa aseveración de Castaneda. ¿Sí? Por lo visto. Y seguimos pensando en esos términos. Para terminar, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que hago yo con el trabajo etnográfico y con estas ideas sobre las tradiciones selectivas inventadas? Ver cómo, de manera positiva y o negativa, que en ambas se puede hacer, se recrea la tradición de un grupo cultural. ¿Sí? Puede servir como una herramienta para defender los derechos de un pueblo indígena, para defender su territorio, para defender su identidad. ¿Sí? Siempre y cuando la articulan dentro de los parámetros, digamos, de su propia historia, de la línea, digamos, argumental que se puede generar en su entorno social y cultural. Pero también puede dañarlos cuando gente ajena a las tradiciones culturales indígenas la reinterpreta a su propio modo, ¿sí? Y genera una, en inglés dicen misinterpretation, algo así, ¿sí? Una interpretación deficiente del entorno cultural, que lamentablemente son los que se popularizan. ¿Sí?